quiero dirigirme a aquellos que tal vez no están casados ni tampoco tienen familia y que posiblemente tal vez no lleguen a casarse ni a tener familia, pero está claro que Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de ustedes. Y por eso quiero leer lo que dice Génesis capítulo 1, el verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo cuidase. Y luego quiero enfocarme en la vida de un hombre de quien no se menciona que haya tenido familia, pero fue llamado en la escritura como un ilustre. Y estoy hablando de Jabes. Y Jabes en su momento histórico hizo una oración y está registrada en Primera de Crónicas en el capítulo 4 y en el verso 10 y dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Este hombre tuvo la habilidad y la brillantez de, en su momento histórico, elevar una oración al Dios Todopoderoso, al Dios de las edades y al Dios de los propósitos. Es importantísimo que entendamos que necesitamos pasar por esa tierra y tener claro para qué estamos aquí. Se cree que cerca del 90% de los seres humanos pasan por esa tierra sin nunca descubrir para qué fueron creados. Cuando hablamos de Jabes, me estoy identificando con un hombre que tuvo una niñez, tuvo una infancia desde que estaba en el vientre de su madre. Este hombre tiene una tremenda dificultad y su nombre mismo lo dice porque su madre cuando lo concibe le puso por nombre Jabes, que significa fue concebido con dolor. La verdad es que en esta vida, y a veces no lo entendemos, hay quienes tenemos una historia triste y algunos son marcados por el enemigo y muchas veces atacados desde antes de nacer, como es el caso mío, por eso me identifico con Jabes. Sin embargo, Jabes no se quedó en el dolor, no se quedó estacionado en una etapa de su vida de tristeza, de dolor, y él tuvo la brillantez de volverse al Dios de los cielos y hacer esta oración que ha inspirado a tantos millares de gente a lo largo de la historia, y nos encontramos con que el verso termina diciendo, y le otorgó Dios lo que pidió. Yo quiero animar a todo hombre en esta hora, sea soltero, sea casado, ya tenga padres, tenga nietos, para que hoy sigamos clamando al Dios Todopoderoso, porque Dios, como le otorgó a Jabes la respuesta de esa oración, créame, nos la otorgará también a nosotros. Y dice que cuando le otorgó Dios lo que pidió, significa que, número 1, le prosperó. Número 2, tuvo éxito en sus empresas. Número 3, tuvo éxito en su conflicto con los cananeos. Y en el campo de los negocios y de los estudios fue un hombre brillante y un hombre también próspero, porque llegó incluso a ser, se llegó a poner su nombre en la ciudad, terminando llamándose Jabes de Galat. Entonces, nos encontramos aquí que si hay algo vital, absolutamente medular y no negociable, es que nosotros tenemos, independientemente de cuál haya sido nuestro pasado, independientemente del modelo de familia en el cual fuimos creados, porque yo provengo de una familia ultra recontra archi mega disfuncional y yo tuve que tomar una decisión en mi vida: o perpetuaba el dolor del cual yo venía, en el que fui creado y el que no me era ajeno, porque lo miraba y lo contemplaba y lo experimentaba todo el tiempo, o me ponía en las manos de Dios. Y yo decidí lo segundo. De aquí la parte importante es que como Jabes necesitamos entender que Dios nos muestra un plan estratégico. Y así como Dios coloca a Adán en Génesis capítulo 1, en el verso 15, nos encontramos que en ese instante, este hombre, antes de Dios darle mujer, lo primero que le dio fue su presencia. Hoy más que nunca necesitamos volver al ámbito de la presencia de Dios. Cuando hablo de ámbito, recordemos, si sacamos al pez del agua, él va a morir porque su medio ambiente es el agua. Nosotros los hombres necesitamos volver al ámbito de la presencia de Dios, no de la religiosidad, porque recuerde que si usted va o no a una iglesia, pero si va a una congregación,
congregación no es sinónimo de consagración. Una persona puede estar en una congregación y sin embargo no estar en el ámbito de la presencia de Dios. Pero eso lo sabremos nosotros, tenemos conciencia para nosotros mismos cuando sentimos a Dios, cuando respiramos a Dios y cuando el Espíritu Santo produce en nosotros ese anhelo por obedecerle para ver su gloria. Lo segundo que encontramos es que Dios le da al hombre, le da una responsabilidad y le dice y le encarga que tiene que no solamente cultivar, sino que tiene que guardar ese jardín. Y número 3, lo tercero que un hombre necesita es la palabra de Dios. En Génesis 1, verso 17, nos encontramos con que Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas de este no comerás. O sea, el hombre necesita hoy volver a la palabra de Dios. Necesitamos volver al libro de Dios. Este libro maravilloso, que no es un libro nuevo, que no es un libro viejo, es un libro eterno. En él encontraremos la vida, en él encontraremos la guianza, la dirección y la brújula para nuestras vidas. Aquí encontraremos lo que no nos enseñaron en la casa, lo que no nos enseñaron nuestros padres, lo que no nos enseñaron en la escuela o no nos enseñan en la iglesia. La palabra del Señor nos ha de enseñar y nos ha de guiar. Entonces nos encontramos que la Biblia más adelante en el libro de Proverbios, en el capítulo 20 y en el verso 6, dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? O sea, estamos hablando de que cuando habla de hombre de verdad, estamos hablando de aquellos que entienden que su masculinidad o su hombría no pasa solamente por los genitales, sino porque entiende el propósito de Dios para su vida, y un hombre de verdad tiene unas características que estaremos viendo más adelante. Entonces, siendo que mi tema se llama hombres que alcanzan plenitud, es importante definir qué es plenitud. El diccionario dice que es un estado, el estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. El apóstol Pablo dice: no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Luego, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, en el capítulo 16, en el verso 13, dice algo que es vital e importantísimo. Dice: velad, estad firmes en la fe. Dice: portaos varonilmente, y todas las cosas sean hechas con amor. El eje de una vida y de una hombría que alcanza plenitud es que está regida por el amor. Nosotros en nuestras culturas pensamos que cuando procedemos en amor, esto procede de debilidad, pero cuando vamos a la Escritura nos encontramos con que el amor es el aglutinante perfecto. Yo muchas veces en mis conferencias cuando le hablo a hombres en nuestro seminario, hombrías según la cultura del reino, yo les digo: no teman sumergirse en la piscina del amor de Dios, porque ahí somos transformados, ahí somos perfumados por el amor de Dios, y cuando salimos a este mundo es lo que disfrutamos dando a otros, porque la esencia y la cualidad perfecta de Dios es que Dios es amor, y el amor tiene una característica, es que da. Y nos sentimos maravillosamente bien cuando damos. Y los primeros beneficiados cuando damos, en este caso, primero somos nosotros, después nuestra esposa, nuestros hijos y todos aquellos que nos rodean. Eso comienza a formar el perfil de un hombre que alcanza plenitud. Dios, el Dios de todo propósito, establece un plan específico para cada hombre. Yo debo de perseguir, entender, clarificar, no tener ninguna duda para qué Dios me llamó. Si yo le pregunto hoy a usted: ¿sabe usted para qué usted nació? Espero que lo tenga claro. Si usted me pregunta a mí: don Humberto, ¿para qué nació usted? Yo le diría que yo nací para combatir la desintegración familiar en el mundo. Para eso nací yo. Entonces, ¿de dónde vengo? Mire, que viniese de un hogar de padres divorciados, que venga de un hogar donde mi padre era una persona cruel, donde soy el mayor, hijo no deseado, ya eso no solamente corresponde al pasado, sino que lo maravilloso de Dios es cómo Él toma a Humberto Cortés de esa familia y lo convierte en un instrumento de sanidad
para un mundo con dolor, pero tuve que tomar una decisión. Yo tuve que comprender que Dios tenía un plan para mí, entregarle mi corazón a Cristo, rendir mi vida a Él y luego ir a la palabra para que esa me mostrase el camino. Y créanme, no me arrepiento. ¿Por qué? Porque ha sido la experiencia más excitante, la experiencia más maravillosa que yo me he encontrado, y alabo a Dios y le doy gracias por haberme hecho hombre, pero comprendo que necesito estar y vivir plenamente y constantemente en el ámbito de la presencia de Dios. El propósito de Dios está definido como la intención y la razón original. O sea, para yo poder entender el propósito de Dios para mi vida, yo tengo que ir al corazón de Dios, tengo que ir a la presencia de Dios para que Él me dicte, para que Él me diga por dónde es el camino a seguir. Y por último, Dios tuvo el propósito de que los hombres fuesen esposos y padres. Eso está arraigado en el ADN de cada hombre. Sin embargo, me dirigí al principio a aquellos que tal vez no llegarán a casarse, tal vez no llegarán a tener hijos, pero también Dios tiene planes y propósitos con usted. Y como ejemplo está Jabes, está el gran profeta Eliseo y ni qué decir del apóstol Pablo. Bien, cuando hablamos de masculinidad, me pongo yo a pensar y he estado analizando en los últimos 80 años, cuando allá los nacidos por 1920 tuvieron la oportunidad de descifrar quién era un héroe. Ellos pensaban inmediatamente y decían el general Patton, decían MacArthur, decían Eisenhower, decían Churchill. O sea, eran los hombres referencia de la época. Lastimosamente, esto luego vino a degenerar cuando apareció la televisión, y entonces comenzó a aparecer una figura de la masculinidad que llegó a caer al punto de que hoy en día da lástima y da pena verdaderamente cuando uno ve toda una familia viendo esto que se llama la familia peluche, donde se denigra la figura del hombre de una forma catastrófica. Y no quiero entrar en detalles solamente por causa del tiempo, pero la pregunta es, ¿qué ha pasado con los hombres? Bueno, sea por las guerras, sea por la televisión, sea por el cine, sea por Netflix, sea por lo que sea, nosotros tenemos que entender de que Dios es el Dios de las edades y que no importa en qué etapa de la historia estemos, está claro que el hombre que se vuelve a Dios, éste lo encuentra. Y el que encuentra a Dios, encuentra el propósito de Dios para su vida. Y este viene a marcar una diferencia y luego traza una línea detrás de la cual dice, no voy a permitir que ni los modelos aprendidos en mi hogar, ni el entorno marque mi vida. Yo voy a marcar el entorno porque Dios está conmigo. Y aquí nos encontramos con que hemos degenerado tanto que hemos caído en lo que hoy se conoce como el síndrome del padre ausente. Y esto del síndrome del padre ausente ni siquiera es escrito en ámbitos cristianos, sino esto es mencionado por el New York Times, por revistas como Newsweek, y la esencia del pensamiento del síndrome del padre ausente no es que él no esté, él está en el hogar, pero es como si no estuviese, porque él, al no estar en el ámbito de la presencia de Dios, aunque esté en una congregación, aunque conozca Biblia, porque esto no se trata de conocer Biblia, esto es de palabra revelada en el corazón que tiene una respuesta en obediencia y calibrado con Dios. Entonces el hombre entiende que Dios espera que él sea el pastor de su casa, que sea el maestro de su casa, que sea el guardián de su casa, que sea el visionario de su casa. O sea, no tiene nada que ver con el síndrome del padre ausente. El síndrome del padre ausente, en esencia, entonces dijimos que no es que él no esté, es que es como si no estuviese. Quiero decir, él no opina, él no direcciona, él no planifica. Le preguntan y responde con una pregunta. Es cuando los muchachos comienzan a crecer y de repente no sabe a qué hora se van, no sabe a qué hora regresan. Quiero decirle que en mi caso, nosotros tenemos 3 hijos. Y esos 3 hijos fueron moldeados, fueron desarrollados, fueron cultivados día con día
Porque alguien me dice, don Humberto, ¿y cuándo comienza ese trabajo serio con los hijos? Y le digo, bueno, dígame una cosa, ¿y cuántos años tiene su hijo? Dice, tiene 8 años. Y le digo, bueno, tiene un atraso de 8 años y 9 meses. Porque el trabajo con nuestros hijos comienza desde que sabemos que la esposa está embarazada. A partir de ahí comienza el trabajo con nuestros hijos, y eso es un ligamen eterno, eso es de nunca parar. Pero en el caso de nuestros hijos, cuando vino la adolescencia y cuando vino esa etapa en que ya salían de la casa, yo sabía a qué hora salían, sabía para dónde iban, y también ellos tenían una hora de regresar a casa. Y cuando ellos regresaban a casa, ellos encontraban a su papá en el sofá leyendo. O sea, yo no me iba a acostar hasta que ellos estuvieran en la casa. Es una cosa hermosísima, porque yo amo entrañablemente el tema de la paternidad. Bien, no hemos sido enseñados a pensar en términos generacionales. Yo estoy diciendo la pastoral de Iberoamérica, que triste y lastimosamente, ahora estoy hablando a pastores, estoy hablando a líderes, que tristemente nosotros no hemos sido enseñados a pensar en términos generacionales. O sea, nuestro cristianismo con cosos se está alcanzando para nosotros. O sea, llegamos el domingo al parking de la iglesia en modo figurado, y el diácono tiene que empujarnos para echar un poco de combustible, ¿verdad? Y se nos va acabando en la semana. Y en esta condición, ¿cómo vamos a poder desarrollar una familia? ¿Cómo vamos a poder dejar un legado con nuestros hijos? O sea, nosotros tenemos que entender que no somos gente ordinaria, somos gente de reino. Gente de reino aterriza cultura de reino, aterriza mentalidad de reino. Y ese reino tiene un rey, y su nombre es el Señor de los ejércitos, Dios Jehová de los ejércitos. Ese es nuestro Padre celestial. Jesús vino a revelarlo como Padre. Pero Él sigue siendo el Dios de las generaciones. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Humberto Cortés. Y tiene que ser el Dios de Jonathan cuando el día de mañana yo no esté, porque estoy enseñando a mi familia a pensar en términos generacionales. Es una pena, lastimosamente, el poco trabajo que se está haciendo hoy con las escuelas dominicales. Necesitamos un cambio en este punto. ¿Por qué? Tenemos que enseñar a nuestras congregaciones, a nuestro cristianismo, a pensar en términos generacionales. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de los padres, es responsabilidad principalmente del padre educar a sus hijos, preparar a sus hijos, adoctrinar a sus hijos, enseñar a sus hijos en la palabra del Señor. Y ahí nos encontramos, mire, hay un pasaje, yo tengo 36 años de predicar la palabra del Señor, y cuando no predico, soy la oveja más reverente en mi congregación. Pero yo pocas veces en 36 años de cristianismo he escuchado a un pastor predicar acerca de Efesios capítulo 6, verso 4. No recuerdo, pero sí recuerdo haber escuchado a muchos predicadores hablar de Efesios capítulo 6, del 1 al 3. ¿Qué es lo que dice? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahí nos encontramos que llega el día del padre, llega el día de la madre, y los padres están haciendo un negocio con los hijos. Y es diciéndoles de lo profundo de su corazón: yo quisiese que no me regalases nada, pero que fueses obediente. Pues hoy los hijos están haciendo un negocio con los padres, solo que no se los dicen. ¿Por qué? Porque podemos ser padres desconectados. Podemos ser padres que no tenemos conexión con nuestros hijos. Podemos ser padres que estamos bajo el mismo techo y no conocemos a nuestros hijos. No sabemos si están enojados, si están tristes, si están deprimidos, si están... y con tantas cosas que están ocurriendo en estos días. Tenemos que conocer a nuestros hijos, tenemos que conectarnos con ellos. Y el verso 4, ¿qué es lo que dice? Dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, los hijos están haciendo un negocio con los padres, y es: yo no quiero que tú me digas que Dios me ama, yo quiero saber si tú me amas. Y después veré qué hago con Dios, con su amor y con su palabra. Dice: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire, esto es un tema tan exquisito. Cuando nos encontramos, la palabra dice criadlos. Es del griego ektrépete, que quiere decir
nutrir y alimentar. Pero estamos hablando que es un nutrir y un alimentar en la palabra del Señor. O sea, tenemos la responsabilidad de suplir en el campo del alimento, en el campo del vestido, en el campo de los estudios y todas estas cosas que son básicas y elementales, pero necesitamos nutrir y alimentar a nuestra familia en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la necedad está apegada al corazón del muchacho. Y no piense que tiene que ver solamente con los adolescentes, porque nosotros estamos revestidos de inmortalidad, así que muchas veces esa necedad está pegada al corazón de muchachos que tienen 40 y 50 años. Pero la orden es criadlos, y ese criadlos, entonces habla de nutrir y habla de alimentar, porque cuando preparamos de esa forma y nutrimos de esa forma a nuestra familia, entonces ellos salen a un mundo sabiendo quiénes son. Ellos salen con esa seguridad. Mire, cuando yo me criaba, yo escuchaba a gente que decía, ay, cuando esos chiquitos vayan a la escuela, ay, se me van a perder en el colegio, ay, ni qué decir de la universidad. Mire, todos esos temores se disipan cuando usted cría a sus hijos y los nutre y los alimenta con la palabra del Señor. Porque ellos salen a un mundo, pero sabiendo quiénes son, sabiendo a quién sirven y aún sabiendo para quién van a ganar personas para Cristo Jesús. No importa si están en la escuela, si están en el colegio o si están en la universidad. Y dice, criarlos en disciplina, en disciplina, y aquí habla de la palabra paideia, y se trata de una disciplina, escuche, disciplina, pero esta disciplina es sabia, amorosa, pero también firme. Quisiera tener todo el tiempo del mundo para poder hablarles más de esto, pero aquí les enseño un concepto que aprendí hace casi 30 años y me ha ayudado toda mi vida y aplica para todos los ámbitos. Aquí habla de una disciplina que es tan pero tan vital desarrollar este concepto que es ser tierno y ser firme. Cuando hablamos de ser tierno, cuando yo enseño esto, me dicen, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para saber cuándo debo de ser tierno y cuándo debo de ser firme? La clave está, recuerde, en que somos hombres que estamos en el ámbito de la presencia de Dios. Y estando en el ámbito de la presencia de Dios, entonces nos encontramos con que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos va a decir en esa línea tan fina cuándo debemos de ser tiernos y cuándo debemos de ser firmes. Escúcheme bien, suena fácil, pero si usted debe de ser tierno y es firme, lo daña. Y si tiene que ser firme y es tierno, lo daña. O sea, solamente el Señor nos puede guiar y atiempar nuestro corazón para saber. Y cuando tenemos que ser tiernos, estamos hablando de que esa ternura va a fluir y va a impactar a nuestros hijos. Le pongo un ejemplo. En una ocasión, mi hijo Daniel me gritó. Literalmente me gritó. Y él sabía que eso calificaba para la regla de las 2. Este no era señal de victoria. Era señal de que se ganaba 2 cuerazos o dos azotes, por decirlo así, que lo entiendan todos los hermanos que están escuchando. Pero no era un azote con enojo. Era un azote en el contexto bíblico de una disciplina que es sabia, amorosa y firme. Y yo tomé mi correa y cuando entré al cuarto, Daniel me dice, papito. Y le digo, sí, hijo. Y me dice, papi, perdóname, yo no quise gritarte. ¿Qué hubiera hecho usted? Porque yo llevaba la correa en la mano. Bueno, le voy a decir lo que yo hice. Yo la puse sobre la cama y le di un gran abrazo. Le dije, te amo. Cuando yo hice eso, ¿sabe qué hizo Daniel? Comenzó a llorar. O sea, fue más impactante las palabras que le dije que si le hubiera dado con la correa en 2 ocasiones. Esto es una cosa sublime. Y luego habla de y amonestación del Señor. Esto nos habla de que es lo mismo que poner, colocar y fijar. Es algo que se marca en la vida de nuestros muchachos. Se queda marcado, queda fijado
para el resto de sus vidas. Ok, aquí encontramos con que papá es el destino de la familia. Y ese término, papá, el destino de la familia, a mí me golpeó, me tocó de una forma impresionante porque yo estaba en Estados Unidos y era un periódico que se llama el Newswire Report. Y cuando yo estoy leyendo esto, me encuentro con ese término que dice, papá, el destino de la familia. Y yo me quedo meditando y digo, claro, con razón, Malaquías 4, verso 6 dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, lo cual es un milagro, porque si algo necesita nuestra sociedad son hombres calibrados con el Señor, con su corazón, porque el milagro comienza en Dios, pero la cadena de ese milagro sigue con el corazón del hombre. O sea, esperamos muchas veces que nuestros hijos tengan una buena actitud, pero nosotros tenemos una mala actitud. Entonces necesitamos calibrarnos con el Señor para que de Él tomemos ese amor, esa humildad, esa sencillez y poder conectarnos con ellos. ¿Por qué? Porque dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Mire, Dios me llamó a establecer la escuela para la familia. Y en la escuela para la familia hay un curso, un libro, una antología que se llama Nuestros hijos líderes del mañana. Y cuando yo estaba escribiendo esta antología ocurrió algo maravilloso. Una madrugada, yo me fui a acostar como a las 11 de la noche, a las 12:15 me desperté, pero yo me desperté llorando y me llamó la atención porque estaba literalmente llorando. Pero ahora estoy consciente, estoy despierto y me sacudo. Voy al baño, regreso a la cama y sigo llorando. Y eso fue 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas. Pero era algo tan impactante porque yo estaba teniendo una experiencia revelada de Malaquías capítulo 4, verso 6. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Porque en ese lapso yo le decía, Señor, yo quiero que tú me muestres, que tú me reveles. O sea, ¿qué es esta experiencia que estoy teniendo? Y entonces pude comprender que era como si yo le estuviese pidiendo perdón a millones de muchachos en nombre de los padres. Porque cuando ministramos estas conferencias, muchas veces yo pregunto a los matrimonios y les digo, ¿cuándo fue la última vez que ustedes le pidieron perdón a sus hijos? Las manos no se levantan. Créame que no se levantan. Yo no he visto manos levantarse, porque no hemos sido enseñados en este concepto. ¿Cómo que un padre le pide perdón a su hijo? Y entonces tú no te equivocas. Bueno, pues yo sí. Yo me he equivocado y me he equivocado muchas veces. Pero cuando me he equivocado, he tenido la habilidad de pedirle perdón a mis hijos. ¿Por qué? Porque Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Papá, el destino de la familia. Sí, esto lo hizo Abraham hace 3.900 años atrás. Él pudo direccionar a su familia. Y direccionando a su familia nos encontramos con que si hoy preguntamos, por ejemplo, ¿cuál fue la primera o una de las principales características de Abraham? Lo que siempre decimos es que fue el padre de la fe. Este hombre es el padre de la fe, Abraham, así reconocido a través de todas las edades. Sin embargo, nos encontramos que además de ser un hombre de fe, fue un hombre que tuvo el valor de descubrir el propósito de Dios para su hombría. Y él entendió que en su momento histórico tenía la responsabilidad de direccionar a su familia. Y en Génesis 18 y 19, Dios, dando testimonio de Abraham como esposo, pero ahora como padre específicamente, dice, porque yo sé, está hablando Dios acerca de Abraham, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha dicho acerca de él. Lo hizo Moisés hace 3.500 años, direccionando no solamente a su familia, sino direccionando a toda una nación. Lo hizo Oseas trayéndonos una advertencia hace 2.800 años, cuando ¿quién no ha escuchado el famoso verso de Oseas 4:6? Que dice, mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento, pero seguimos violando esa regla de interpretación bíblica porque resulta que ni siquiera leemos todo el verso, atropellamos el contexto. Y cuando vemos los pasajes 1, 2 y 3 de Oseas capítulo 4, vemos la descripción de la sociedad en la que se desarrollaba Oseas. Y cuando él dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, cuando leemos la descripción de esa sociedad en la que se desarrolló Oseas, es tan similar a la nuestra. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo, porque su palabra sigue siendo la misma y la gente sigue siendo la misma. Lo único que cambia es la etapa histórica de cada quien. Entonces dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Y por cuanto desechaste el conocimiento de mi palabra, dice, yo también me olvidaré de tus hijos. La forma clásica de dañar a la siguiente generación es dándole la espalda a Dios y dándole la espalda a su palabra. Lo hizo también Malaquías. En Malaquías capítulo 2, hace 2400 años, y quiero que entendamos y captemos esto. Malaquías se presenta delante de la nación. La nación ha hecho enojar a Dios, al punto que Dios dice, no recibiré más de vuestra mano vuestra ofrenda. Y para un judío presentarse en el templo y que no reciba a Dios su ofrenda y que además lo manifieste era algo muy, muy triste. Entonces, pero Dios es tan bueno que Él le dice al pueblo por qué. Y la razón es que, comenzando por el sacerdocio, les dice que ellos han hecho una interpretación liviana de lo que es el matrimonio y de lo que es la familia. Y eso hizo enojar a Dios. Y cuando les da la explicación, Él les dice, ¿por qué? Y Él dice, porque habéis sido desleales con la mujer de vuestra juventud. ¿Y por qué hizo uno? Dice, porque Dios buscaba una descendencia para sí. Hoy vamos a ver nuestra familia como Dios la ve, que es el lema de este esfuerzo. Y al estar aquí, en esta hora, quiero decirles que es un honor para nosotros llevar a cabo este esfuerzo. Y en estos minutos finales, quiero mencionarle que, consciente de que la iglesia de Jesucristo carece, hay un vacío tan grande en el campo del matrimonio y la familia, que por eso estamos como estamos. Porque la iglesia de Jesucristo necesita dos pilares vitales, medulares, no negociables. Número uno, necesitamos discipular a la iglesia para el reino y para su acción sazonadora en la tierra. Pero a esa misma gente que discipulamos para el reino y su acción sazonadora en la tierra, a esa misma gente necesitamos enseñarla cómo ser mejores esposos, mejores padres y mejores hijos. Y para esto justamente fue que en el año 2005 estaba yo en Enlace dando una conferencia que se llamaba ¿Por qué fracasan los matrimonios? Y cuando estoy ahí, me pregunta el pastor Gullón Masay, mi hermano y amigo, me dice, Humberto, ¿cuál es tu visión en esa temática de matrimonio y familia? Y le digo, bueno, mi visión es la de establecer un ministerio para la familia en cada iglesia local del mundo hasta donde nuestra influencia alcance. Traer este conocimiento mediante el cual se trae esperanza a los corazones de hombres, de mujeres y de familias, de que hay un modelo diferente, de que sí lo podemos lograr, de que no estamos condenados a terminar en el divorcio como muchos de nuestros familiares y podemos construir una familia mediante la cual se cumpla la palabra del Señor que dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Y entonces, recuerdo que cuando yo respondí que mi visión era la de establecer un ministerio para la familia en cada iglesia local del mundo hasta donde nuestra influencia alcanzara, cuando salí del programa, alguien me llamó por teléfono y me dice, Humberto, te escuché hablar de tu visión y me parece muy interesante. La pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? Ese día comprendí que mi esposa tenía razón cuando me insiste una y otra vez y me decía, papi, escriba,
papi, yo te escucho hablar de esto, pero eso está en tu mente. O sea, ponlo por escrito. A partir del 2005 comencé a escribir el programa que hoy lleva por nombre La Escuela para la Familia. Entonces, mis amados hermanos, a modo de conclusión, lo que hoy usted ha escuchado aquí es solamente una gota de agua comparada con todo el océano que tenemos que aprender en este campo. Por eso le llamé escuela, porque es la forma mediante la cual entramos a un conocimiento donde el Señor nos enseña a ser mejores esposos, mejores padres y mejores hijos. Entonces, en este momento todavía me queda 1 minuto y fracción para decir que ahí en su casa, ahí donde usted está, en este minuto que me queda, porque vengo con un corazón tan lleno de aliento, tan lleno de esperanza, tan lleno de entusiasmo, en pensar que las personas que entran en contacto con esa transmisión van a salir reconsiderando todas sus motivaciones. Entonces, ahí en su casa, usted va a hacer la oración más corta que haya hecho en su vida. Pero vamos a hacer exactamente lo mismo que hizo Jacob. Jacob, ¿qué hizo? Jacob clamó al Dios del cielo. Jacob clamó al Dios que le podía cambiar su identidad y sus circunstancias. Es lo mismo que Dios va a hacer por ti en esta hora. Así que yo te invito ahí donde estás a que hagas esta oración conmigo de todo corazón. Dile, Señor, he escuchado tu palabra. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi familia. La pongo a tus pies en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor Jesús, dígale, Señor Jesús, ayúdame. Y te daré por siempre las gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga.